A ver, para una franquicia como Dragon Ball, de las más grandes del mundo, tener una secuela oficial ya es un notición. Pero ¿qué pasa si de repente no tienes una, sino dos? Pues eso es justo lo que está pasando ahora mismo. Tenemos por un lado la ya conocida Dragon Ball Super y por otro la recién estrenada Dragon Ball Daima. Y esto, como era de esperar, ha montado un debate, bueno, una auténtica guerra que ha partido a la comunidad de fans por la mitad. Vale, vamos al lío. La pregunta del millón es, ¿cómo es posible que dos series, que en teoría son secuelas directas de Dragon Ball Z, parezcan tan distintas? ¿Qué es lo que ha provocado esta especie de guerra civil entre los fans? Pues para entenderlo bien, tenemos que irnos al origen de cada una, a ver cómo arrancaron. Vamos a empezar por la novedad, por Dragon Ball Daima. Su estreno en Japón fue, para que nos hagamos una idea, un auténtico bombazo. Fijaos en estos datos de audiencia, un 3,2%. Y uno puede pensar, bueno, ¿y eso es mucho? Pues sí, es una pasada, sobre todo si tenemos en cuenta que se emitía súper tarde, casi de madrugada. Y aún así consiguió superar a gigantes como One Piece o Shin-Chan. O sea que queda clarísimo que la gente la estaba esperando con unas ganas tremendas y que la acogida fue brutal desde el minuto 1. Y ahora vamos a viajar un poco al pasado, a la predecesora, a Dragon Ball Super. Y aquí la historia es, bueno, digamos que fue un poco diferente. Su comienzo fue, por decirlo suavemente, bastante accidentado. Y casi todos los problemas que tuvo se pueden resumir en una sola cosa, las prisas. Los peligros de tener que sacar un capítulo nuevo cada semana sí o sí. Claro, los fans se dieron cuenta enseguida de que algo no iba bien. A ver, pensemos, el anime salió antes que el manga. Se basaba en unos guiones de Toriyama que eran más bien esquemáticos, y el estudio tuvo que improvisar y rellenar un montón de huecos. ¿El resultado de todo esto? Pues una animación que, seamos sinceros, en algunos capítulos era bastante pobre. Además, decidieron empezar recontando dos películas que casi todo el mundo ya había visto, y metieron cambios en la historia que liaron bastante al personal. Vamos, que Super pagó el peaje de esa producción semanal tan bestia, sin tiempo para nada. Y ahora volvemos a Daima. Porque es que su enfoque fue justo la cara opuesta de la moneda. Es como si hubieran cogido una lista con todas las quejas de Super y hubieran dicho, vale, vamos a hacer exactamente lo contrario. La diferencia es abismal. Con Daima hablamos de años de planificación, un modelo de producción por temporadas, más moderno, que permite cuidar cada detalle. Y eso se nota, vaya que sí se nota, en una calidad de animación que es prácticamente de película, y constante. Y lo más importante, desde el capítulo 1 nos dieron una historia nueva, fresca. No era un refrito, era una aventura que expandía el universo que tanto nos gusta. Y claro, a todo esto hay que sumarle el factor emocional. Es que estamos hablando del último proyecto en el que el maestro Akira Toriyama estuvo tan implicado. Y eso, claro, tiene un peso enorme. Pero bueno, más allá de la calidad de la animación o de si la historia es nueva o no, el verdadero meollo de la cuestión, la verdadera batalla campal entre los fans es otra. La pregunta es, ¿pueden Super y Daima coexistir en la misma línea temporal? ¿Son compatibles? Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso del canon. Y para quien lleva toda la vida siguiendo Dragon Ball, la coherencia, el canon, lo es todo. A ver, un pequeño apunte para que nadie se pierda. Cuando hablamos de canon, ¿de qué hablamos? Pues básicamente de lo que es oficial, de lo que ha pasado de verdad en la historia. Son las reglas del juego, los hechos que no se pueden cambiar. Y es justo aquí, en el canon, donde la cosa se empieza a complicar de verdad. Mirad, un ejemplo clarísimo que tiene a los fans tirándose de los pelos. Recordamos en Dragon Ball Z cuando los dioses Shin y Kibito se fusionan con los pendientes Potara. Se supone que esa unión era para siempre, ¿no? Pues bien, Dragon Ball Super nos dio una solución. Ah, es que pidieron un deseo a las bolas de dragón y se separaron. Vale. Pero es que ahora llega Daima y nos cuenta algo totalmente distinto, y que para muchos es hasta más ingenioso. Dicen que hicieron que Majin Buu los absorbiera y luego los expulsara, porque su cuerpo anula la fusión Potara. ¡Boom! Dos soluciones oficiales para el mismo problema. ¿Cómo puede ser? Y claro, con cosas como esta, mucha gente ha empezado a pensar, oye, ¿y si Daima no es solo una historia diferente, sino que es una continuación mejor? Una que es más fiel al manga original, que arregla pequeños agujeros de guión o explica las cosas de una forma que tiene más sentido con lo que ya sabíamos de antes. Y es que la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Hay más contradicciones. Por ejemplo, en Daima parece que los dioses conocen el multiverso desde hace eones, mientras que en Super se presenta como un descubrimiento alucinante. O en Daima se habla de un pez gordo en el reino demoníaco que podría estar por encima de todos, mientras que en Super el jefe supremo es Zeno y punto. Incluso se menciona el Super Saiyajin 4, una transformación que en Super ni existe. O sea, no son detallitos sin importancia, es que estamos hablando de cambiar las reglas fundamentales del universo de Dragon Ball.
Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que está llegando mucha gente? Pues que esto no son errores de guión, no. Lo más probable es que simplemente estemos viendo dos líneas temporales distintas, dos continuidades separadas, pero igual de válidas. No se trata de que una cancele a la otra, sino de que son dos caminos diferentes que parten del final de Dragon Ball Z. Y esta idea, la de las múltiples continuidades, nos lleva a la que probablemente sea la explicación más lógica y, por qué no decirlo, más bonita de todo este embrollo. Una explicación que tiene que ver con la visión del propio creador, el gran Akira Toriyama. A ver, que nadie se escandalice. Esto de las líneas temporales alternativas no es nada nuevo en Dragon Ball. Si ya lo vivimos en los años 90 con Trunks del futuro. La idea de que la historia se puede ramificar está en el ADN de la saga. Pensemos que es una franquicia con casi 40 años a sus espaldas. Es gigantesca. Y es normal que diferentes autores hayan ido aportando su granito de arena. Y aquí está, yo creo, la clave de todo. La teoría que más fuerza tiene es que Super fue un proyecto más colaborativo. Toriyama daba las ideas principales, el esqueleto, y luego otros desarrollaban la historia. Pero Daima fue distinto. Fue su proyecto más personal, su visión final, la historia que él quería contar, de principio a fin. Así que esas inconsistencias en realidad no serían errores, serían simplemente la versión de Toriyama. Su propio canon, un camino diferente al que siguió Super. Así que, al final, quizá el universo de Dragon Ball no está dividido, sino que se ha hecho más grande. Se ha enriquecido. Ahora tenemos dos caminos canónicos, dos historias que explorar. El problema, y la gran pregunta que nos queda a todos, es que ahora ya no tenemos a Akira Toriyama para que nos guíe. Su mapa se ha terminado. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Intentarán unir estos dos caminos? ¿O se seguirán separando creando un multiverso de historias sin su creador original al timón? Esa es la gran incógnita.